¿Qué tal amigos? En este video veremos qué es un if. Un if hace parte de las estructuras condicionales y su principal objetivo es comprobar si una condición se cumple o no se cumple. Si la condición se cumple, vamos a realizar un proceso. De lo contrario, no vamos a hacer nada. Bueno, algo para entender bien o interpretar mejor qué es un if. Un if lo podemos ver como que es una pregunta. Nosotros realizamos en el programa una pregunta y vamos a obtener dos posibles respuestas, ya sea un sí o un no, verdadero, falso, se cumple o no se cumple. En pocas palabras, la respuesta va a ser contundente, sí o no. Así de sencillo, no van a haber intermedios. Bien, entonces eso es un if, una pregunta que nosotros vamos a hacer y vamos a obtener una respuesta, sí o no. Vamos a ver esto un poquito más gráfico. Entonces, este es el flujo normal de un programa muy sencillo. Entonces está el inicio, el programa llega aquí a la condición o a la pregunta. Vamos a tener dos posibles respuestas. Sí, se cumple, no, se cumple. En caso de que sí se cumpla, vamos a realizar un proceso y vamos a finalizar el programa. En caso de que no se cumpla, simplemente no vamos a hacer nada. Bueno, eso es un if, básicamente. Las preguntas las vamos a hacer con ayuda de los siguientes operadores en la mayoría de los casos. Vamos a estar preguntando si una variable x es igual a y, si una variable x es diferente de y es mayor que x, y menor que x. Bueno, básicamente con estos operadores son con los que vamos a estar trabajando los if. Bueno, quisiera hacer un ejemplo rápidamente para verle más sentido a esto. Digamos que tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos tres variables, la variable a, b y c, inicializadas con valores de 100, 10 y 0 respectivamente. Nos pide que realicemos un programa que determine si la variable a es mayor que la variable b y si la condición se cumple, asígnele a la variable c el valor de 50. De lo contrario, no hagamos nada. Bueno, acá hay algo que tener en cuenta y es muy importante, y es cuando un programa nos dé esta palabrita, por decirlo así, clave, sí. Entonces cada vez que el programa nos diga realice tal operación sí, o nos diga si esta condición se cumple, entonces cada vez que escuchemos ese sí, debemos relacionar esa parte del programa con un if, ya que lo que nos dice es que preguntemos algo, preguntemos si x es mayor que b, preguntemos si pi es mayor que 3, preguntemos cualquier cosa. Entonces cada vez que nos digan sí, entonces ya sabemos que vamos a remitirnos a un if. Bueno, entonces para este ejemplo, básicamente tenemos el mismo esquema del ejemplo anterior. Vamos a tener un flujo de este programa donde empezamos en el inicio, hacemos una pregunta y dependiendo de la pregunta hacemos o no hacemos algo. En este caso, la pregunta es, miremos acá, en el enunciado nos dice, realice un programa que determine si, ahí, sí, pum, un if, de una. La variable a es mayor que la variable b. Bien, entonces lo que nosotros debemos hacer es preguntar. Acá, la variable a es mayor que la variable b. Ya sabemos que vamos a tener nada más dos posibles respuestas, sí o no. ¿Listo? Entonces si se cumple vamos a realizar un proceso. Vamos a ver esto con los números propiamente. Entonces tenemos el if, preguntamos, 100 es mayor que 10. ¿Por qué 100 y por qué 10? Porque al inicio nos están indicando que la variable a vale 100 y la variable b vale 10. Entonces, 100 es mayor que 10, sí. Entonces el programa va a tomar el flujo de la derecha, va a decir que sí se cumple y por ende vamos a realizar un proceso. Ahora miremos el enunciado, nos dice que si la condición se cumple, entonces asígnele a la variable c el valor de 50. De lo contrario, no haga nada. En este caso, como sí se cumplió, entonces vamos a realizar el proceso. Y es asignarle a la variable c el valor de 50.
Después de realizar esa asignación, se acaba el programa. Si esta condición no se hubiese cumplido, digamos que A fuera 10 y B 100, entonces la condición no se cumple. Como no se cumple, entonces nos dice no hagamos nada. Bien, básicamente eso es el if y este es un ejemplo que demuestra cómo podemos utilizarlo. En el siguiente video vamos a hacer un ejemplo un poquito más largo para ir asimilando el concepto del if. Muchas gracias, hasta pronto.